Hola, ¿cómo estás? Quisiera darte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos terminado una serie de una primera parte en realidad sobre Daniel y Apocalipsis. Hicimos un cruzamiento bien simple en realidad. Miramos algunos aspectos bien importantes sobre el tema. Queremos mantener la consigna de 1 Corintios 13, que en parte conocemos y en parte profetizamos. Vamos a darle una segunda mirada, quizás en ciertos términos un poco más concisos en algunos puntos, pero vamos a trazar un cruce un poco más directo. Ya no tanto ir por un análisis y una presentación de ambos libros. Pero igual es importante presentar algunos aspectos que son inherentes en el texto en sí. Primero que nada, decir algunas cositas para introducir el tema. Para nosotros es muy importante, conforme a esta autenticidad tanto del libro de Daniel como del Apocalipsis, que fue vista por Cristo mismo. El Señor, ya lo dijimos en otra oportunidad, en la primera parte, en Mateo 24:15, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y en este sentido tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir, y también lo que nos aparece en Apocalipsis 22:16. Ya Jesús ha enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí hay dos argumentos de Jesucristo en relación con lo veraz, lo auténtico y lo que el Señor está mostrando su propio testimonio para ambos libros. Ambos libros armonizan a través de la historia y se complementan. No se debe estudiar uno sin el otro. Eso es algo que nosotros ya hemos señalado. Es importante el estudio de ellos para un fiel seguidor del Señor y que quiere conocer la revelación de Cristo, ya que estamos en un periodo donde es complejo. Y nosotros consideramos que el Señor ya está determinando su reloj profético. Como oidores de estos mensajes, tú puedes hacer tu propio estudio y te hacemos una invitación a que puedas leer en Daniel 8, el versículo 17 al 19, Daniel 10, verso 14, Daniel 11 y Daniel 12. En el capítulo 11, mirar y observar el 35, el versículo 35, y el capítulo 12, el verso 4, y podemos mirar el capítulo de Apocalipsis 1 en los tres primeros versículos, principalmente el 3, que es ser un hacedor de la palabra, cumplir con la profecía. También es notable el paralelismo entre los dos libros, ya que Daniel se ocupa principalmente de una mirada hacia los gentiles. Nosotros hicimos esa mención. También Lucas 21:24 dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles, que éste se pueda cumplir. Apocalipsis presenta una plenitud en relación con los gentiles, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. En eso aparece, ¿cierto? Y nosotros también a través del libro de Romanos podemos señalar que esto está presentado. Pero hay una aseveración importante: que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros, en cuanto a lo que nuestra actitud en relación con los endurecimientos del corazón que tenemos muchas veces como pueblo de Dios, hasta que haya entrado en plenitud este mensaje hacia los gentiles. La iglesia es la que tiene que cambiar. Yo he hecho mucho énfasis en esta expresión de un tiempo determinado en que la iglesia debe transformarse para que los gentiles puedan ser realmente lo que nosotros determinamos. En algún momento lo he señalado, nosotros tenemos como cristianos una mentalidad de salero. Un salero es un objeto pequeñito y el Señor nos invita a ser
sal de la tierra, y ese debe esparcirse, el salero debe esparcirse en el gran mundo, en la gran olla llena de multitud de aguas para que pueda ser salado. Pero nuestra mentalidad como cristianos es que meter en el salero a la gente. Y eso en realidad es como es algo desagradable para el mismo Señor, porque es como algo vomitivo, es como una salmuera, algo desagradable de sabor. ¿Y cómo va a poder salarse así el mundo? Por eso es que en un tiempo final donde los gentiles puedan ver a Cristo es algo muy importante que debe darse. Nosotros hemos dado ese énfasis en una primera parte, pero por eso dijimos, eh, no queremos quedarnos en esta visión solamente, sino que vamos a mirar algunos aspectos de las divisiones en cuanto al libro, por ejemplo, pero así muy someramente decir cuáles son las partes de ambos libros y cómo están divididos. Primeramente, empezando por Daniel, tenemos algunas sesiones que vamos a poner el contexto. La época y el lugar del libro en el cual se escribió el libro de Daniel fue entre el 606 y el 534 a.C., durante el destierro del pueblo de Dios en Babilonia. Ese es el periodo de tiempo, cuando Nabucodonosor tomó a un grupo de jóvenes, bueno, a todo el mundo, pero a todo, digamos, el pueblo de Dios, de la tribu de Judá, tres tribus que estaban ahí, parte eran levitas, parte eran de la tribu de Benjamín y de Judá, porque ya el reino del norte ya había sido tomado por los asirios, muchos años atrás. Pero en este periodo del gobierno babilónico, en algún momento también fue tomado por otro imperio, un segundo imperio menor, que era el imperio medo-persa, donde se trasladó de la capital a Susa, que era la capital de Ciro, en Elam, y se menciona en este libro. Pero eso ya es resorte para ir analizándolo parte por parte. Pero en cuanto a la división del libro, dijimos que íbamos a mostrar algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos una división histórica. Entre los capítulos 1 al 6 hay una especie de biografía de parte de Daniel, donde él pone ciertos elementos proféticos, especialmente en el capítulo 2. Parte profética entre el capítulo 7 y el 12, tenemos una visión general, muy mencionada en cuanto al tiempo final y los últimos imperios mundiales del tiempo. Y son imperios gentiles, que no son imperios que hayan nacido del pueblo de Israel. Eso lo tenemos muy claro. En resumen, el libro revela el dominio de Dios sobre todo el mundo y el reino, y a pesar de que se le otorgó el reino a los gentiles, Dios está al control. Fue parte de lo que también vimos en la primera parte de estas reflexiones. El tema del libro es muy profundo y revelador. El tema principal es que Dios gobierna como Él lo ha determinado, y Él lo ha escrito ya. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce todo lo que está y todo lo que va a morar, y todo se dará a conocer en su tiempo y a través de Cristo mismo, que es la luz. Hasta que no tengamos un conocimiento claro de quién es Cristo, podemos hacer un estudio sobre cada uno de los capítulos de Daniel, pero no vamos a encontrar la revelación de Cristo mismo. Tenemos un objetivo del libro, que es revelar el futuro del mundo gentil y revelar también el futuro de la nación israelita, lo que iba a pasar, porque en ese periodo también, y lo mencionamos, Daniel no estaba preocupado de los imperios mundiales y lo que iba a pasar miles de años después. Él estaba preocupado con lo que iba a acontecer prontamente, que se iban a cumplir los 70 años para poder él volver con los suyos a adorar. Ese es el contexto. Para una mejor comprensión del libro debemos estudiar la historia bíblica del pueblo israelita anterior a Daniel, a fin de tener una visión
completa, una panorámica de la situación durante este tiempo, porque ya habían profecías, eh, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas 36, Segunda de Reyes 24. Tenemos también visiones que vinieron a posterior en relación con el relato de Daniel, que posteriormente viene de Esdras y Nehemías, lo que pasó también en el tiempo de Esther, y son muy interesantes estudiarlo en conjunto. Eso en relación con lo que podemos mirar como una panorámica desde el punto de vista de Daniel, pero también queremos mirar lo que se nos presenta en torno a lo que podríamos hablar acerca del Apocalipsis, porque ya dijimos que vamos a hacer un cruceamiento más cercano y más certero que la vez anterior, porque en la primera parte hicimos una panorámica completa de Daniel muy general y una panorámica mediana del Apocalipsis, pero también muy general. En el primer capítulo del Apocalipsis nosotros vemos a Cristo desde una visión glorificada y eso es distinto. Se pone un énfasis muy completo y muy diferente a lo que nosotros podemos pensar en relación a lo que es un desvelamiento o en este sentido, cómo podemos mostrar algo completamente diferente de quién era Dios, de quién era Cristo. Juan había tenido la oportunidad de ser uno de los discípulos. Tanto Daniel es llamado, lo mencionamos en la primera parte, el profeta muy amado, lo dijo Miguel mismo, Cristo mismo, lo dijo Gabriel. También en el caso de Juan, es un discípulo muy amado. Pero miremos un poco el bosquejo del Apocalipsis para que entremos en este contrapunto entre Daniel y Apocalipsis. Una de las formas del estudio de las escrituras de Dios es el método sintético. No estoy hablando de la forma interpretativa, estoy hablando de un método de estudio, no de la forma en que podemos considerar hacer una interpretación. Dijimos que el Cristo, por medio del Espíritu Santo, Él iba a ser el exégeta de nuestro estudio. ¿Ya? Nosotros estamos mostrando una panorámica general, pero quédate con lo que el Espíritu diga a tu corazón, tú mismo como iglesia. El estudio sintético de la Biblia considera y estudia, entre otras cosas, lo siguiente. Por ejemplo, la Biblia como un todo, es decir, sus 66 libros como un conjunto, un diálogo profético entre todos los profetas para mostrar y revelar en parte un proceso. Dijimos claramente que la revelación está en Jesucristo. Cristo es la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento tienen otra misión, que es preparar el camino para la primera venida de Cristo, para que Cristo nos revele quién es el Padre. Es cierto, los profetas en cierta medida querían mostrar y revelar quién era Dios, pero ellos no tenían esa posibilidad, ni esa capacidad, no tenían ese empuje, no tenían esa visión. Algunos hombres tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento con el Señor, dos grandes hombres, entre ellos Elías y Moisés, pero sin embargo no lograron revelar claramente quién es Dios, porque nadie ha visto a Dios. Ya Juan, el mismo que escribe el Apocalipsis en el capítulo 1, el verso 18, lo dice: nadie ha visto a Dios, sino que quien le ha dado a conocer a través de todo momento, de toda circunstancia, de toda época, de todo misterio, de toda revelación, ha sido Cristo mismo quien le ha dado a conocer, o sea, quien se ha revelado al ser humano para que conozca quién es Dios. Eso es algo muy importante. Por eso es importante estudiar la Biblia en su conjunto, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. En segundo lugar, tienes que interpretarla en Jesucristo. Cada libro de la Biblia debes estudiarlo en su contexto como un todo, porque muchas veces utilizamos el texto prueba para decir
algo a la Biblia que en realidad no está diciendo. Y por otro lado, también tenemos que tener un bosquejo de cada libro de la Biblia. Por eso es que estamos haciendo esta mirada de Daniel muy general y una mirada del Apocalipsis también muy general. Después vamos a entrar en detalle por capítulo porque vamos a mirar ese tema. Este método de estudio sintético, que no es un método de interpretación de la Biblia, es una forma de estudiar, es prioritario para quien quiera pasar un análisis de ella. En otras palabras, jamás se debe tratar de analizar las escrituras, sus libros, sus capítulos, versículos, palabras, sus frases, ideas, en este sentido, sin primero hacer una síntesis cuidadosa y completa de todo a nivel general y espiritual, con un discernimiento espiritual, con la madurez espiritual que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, y esto es de suma importancia porque para poder ser sintético y analítico en la Biblia debemos utilizar una forma en la cual el Espíritu nos esté revelando quién es Cristo de manera personal. Eso es algo fundamental. Por otra parte, debemos recalcar que cuando nos acercamos a la Biblia no es para encontrar la vida eterna, es para encontrar a la persona de Cristo, quien ya es la vida eterna. Recuerda, la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Hay muchas versiones que ya están en nuestro idioma. Yo por lo general uso esta, que se llama La Palabra de Dios para Todos. Hay otros que usan la versión Reina Valera, la NBI, etc. Podemos hacer una comparación y llevar a las personas quizás a la equivocación. Recuerda que tanto Daniel, que fue escrito gran parte en arameo y en hebreo, y Apocalipsis, que fue escrito en griego, tenemos que tratar de buscar lo más parecido al original, lo más que la idea no sea tergiversada y no se descomponga en ese sentido. Por eso es importante este método que puede compararse como un viajero que sube hacia una montaña y para tener una mejor visión y una panorámica completa va detallando parte por parte. Claro, esto nos puede tomar un tiempo más largo. Yo dije que iba a ser más sintético, más preciso, pero debemos hacer este cruce porque si no, no vamos a tener la claridad con respecto a la revelación personal de Cristo en su gloria y en su venida. Esto es lo más importante que nos quiere decir el Apocalipsis. Una panorámica completa en relación con los capítulos. Primero, tenemos la visión de Cristo de manera glorificada. Los capítulos 2 y 3, la iglesia mostrándose en plenitud. Cómo el Señor va mostrando esta gloria. En el capítulo 4 y 5 y hasta el 18 podríamos mostrar que la iglesia se glorifica porque acepta y abre la puerta al Señor para que el Señor pueda proceder. Recuerda que solo la primera profecía que está entre los 3 primeros capítulos debemos cumplirla nosotros. Pero dice el Señor que en la última de las iglesias, la ABC, que se va a abrir la puerta. Y cuando empieza el capítulo 4, el verso 1, dice que viene una visión de que la puerta del corazón está abierta, entonces Cristo puede entrar y enamorar a la iglesia para que la iglesia acompañe todo este proceso. Pero Cristo se encarga. Algunos han interpretado eso como un arrebatamiento de la iglesia, por eso no va a estar presente. Pero podemos ver tanto en Daniel como en Apocalipsis que la iglesia, que el remanente siempre va a estar presente y que viviremos esta situación. Viviremos la gloria del Señor, la venida de Jesucristo, la iglesia tendrá que pasar por tribulación, viviremos un proceso final en el milenio con un juicio y un estado eterno que tendrá final en
el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, donde se revela la Nueva Jerusalén, donde Cristo mismo es el templo de Dios, donde Cristo mismo es el santuario celestial. Él es el santuario celestial. Algunos han hecho una doctrina acerca de ese tema cuando Cristo mismo se revela como el santuario. Él mismo está revelándose en el capítulo 21, tú lo puedes leer completamente cuando habla sobre la Jerusalén que desciende, te das cuenta que es Cristo mismo el santuario y ya no hay necesidad de templo. Esto es una pequeña introducción muy simple, muy general para ya entrar en algunos aspectos y poder hacer este cruce, tomando en cuenta que tú tienes que mirar la primera serie temática de Daniel y Apocalipsis, llamada En parte conocemos y en parte profetizamos, para que podamos hacer este juego, este cruce, para que podamos hacer este enroque y poder relacionar los capítulos. De otra manera, no vamos a poder tener esa visión. Si tú te saltas, o puedes empezar por esta segunda parte, pero si no tienes el contexto de la primera parte, para no tener que repetir tanto algunas ideas, eh, no quiero que te quedes sin mirar esta primera parte. Es importante que lo podamos hacer. Ya con esta introducción, con una panorámica vista y en el fondo dejándonos guiar por el Espíritu Santo, ya podemos pedir que el Señor nos acompañe. Espero que esta segunda parte sea tan bella, tan gratificante y que podamos encontrar a Cristo en ella. Hay muchas cosas que van a ser interesantes. Las personas están buscando señales, están viendo algunas cosas. Algunas personas se están dedicando a profetizar o a determinar ciertos tiempos. Ahora con la guerra de Irán con Israel, algunos se atreven a decir que empiezan los siete años, 3 años y medio va a durar esta guerra, después viene otro proceso. Deja que el Espíritu hable a tu corazón. Independiente de esto, de cómo sucedan las cosas, tu corazón debe ser como el de Daniel y de Juan, centrado en que el Señor está al control de todo y que Él viene a salvar, porque Él ama a su pueblo y ama también a los gentiles. Quiere llevarlos de una manera amorosa a que le conozcan. Pero para ello, tú y yo, que somos parte de la iglesia, debemos ser transformados por el Espíritu para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Hemos mostrado un Cristo tan falso, tan equivocado, y hemos mostrado estas señales de Daniel y Apocalipsis de una manera tan arrogante y tan, perdóname la palabra, tan ridícula, para hacernos guerras entre nosotros los cristianos y no mostrando claramente quién es Dios. Tú mismo, por más sana doctrina, yo mismo, por más sana doctrina, si me quedo en esos antecedentes, me estoy transformando en un anticristo, porque estoy determinando las cosas como no corresponden. Estoy señalando algo que la Escritura no quiere mencionar. Y si tú y yo nos estamos poniendo en el lugar de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿No nos estaremos equivocando? En parte conocemos, en parte profetizamos, segunda parte. Quiero invitarte a esta nueva perspectiva, a esta nueva visión, a esta nueva panorámica. Espero que podamos entablar un diálogo relacional, dejar los comentarios, comentarios que sean constructivos. Acá nadie ni ninguna denominación sabe más que otra. Estamos todos en este proceso. Si el Señor te ha revelado lo que Él quiere decir al final del tiempo, siempre es para edificar, no con la arrogancia de creernos mejor que otros. Eso es lo principal.
Por eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en este nuevo viaje, en esta segunda parte, donde trataremos de hacer un cruce más cercano entre estas dos miradas. Querido Padre Celestial, en primer lugar, queremos dejar todo esto en tus manos porque sabemos que es complejo, sabemos que es difícil, sabemos que también hay procesos que debemos vivir como cristianos. Dentro de esta interpretación profética, los seres humanos también somos arrogantes, Señor. Y creemos que tú nos has revelado en esto para hacer triunfar a nuestra denominación. Tú quieres amarnos a cada uno de nosotros, Señor. Es más, le diste la primera visión del tiempo final a un rey pagano, a un rey incircunciso, a un rey que arrogante y que a lo mejor se creía por sobre todas las cosas y era una especie de anticristo, como fue Nabucodonosor. Sin embargo, en tu misericordia y en tu amor demostraste que tu tiempo de misericordia no pasa. A pesar del periodo de locura, a pesar de que tú le diste una gracia de 1 año para su verdadera metanoia, y a pesar de haber vivido como una bestia, cuando Él decidió buscarte a ti, tú te revelaste. Señor, cuando tú quieres revelarte a la iglesia, así como lo presentaste por medio de Juan, la iglesia procede a cambiar, procede a arrepentirse, procede a cambiar su mente y recibirá un galardón. Recibirá un galardón para entrar en una relación contigo porque tú abrirás la puerta de nuestro corazón para cumplir la profecía. Nosotros cumpliremos una parte, solo la primera, que es mostrar quién eres tú. Y tú harás el resto. Señor, con esa plena convicción queremos iniciar este proceso de la segunda parte de Daniel y Apocalipsis con todo el cariño, el amor, el respeto. Ayúdame, Señor, porque a veces con mis palabras puedo herir también a algún grupo de cristianos que tienen otra mirada religiosa. No quiero ofender a nadie, ni a los hermanos que tienen una mirada preterista, ni historicista, ni post-tribulacionista, ni antitribulación, ni los que creen que la iglesia será raptada. No, queremos solamente mostrar una panorámica y que el Espíritu hable a nuestro corazón, a nosotros como iglesia, a nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo nos hable a nuestro propio espíritu para que realmente te busquemos a ti. Más allá de las cosas como sucedan, es que nosotros estemos en una plena relación contigo y mostremos al mundo quién tú verdaderamente eres. Por más de 2000 años, Señor, los cristianos hemos mostrado de manera equivocada quién eres tú. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que solo en ti, en tu revelación, en tu mirada y en tu espíritu, podremos dar la claridad que tú nos das. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y quedas invitado a entrar en esta segunda parte y como decimos acá, gracia y paz.